Morena, 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 morena. Haciendo historia con esperanza, con fuerza y con organización. Morena crece, Morena avanza, con democracia cada elección. Morena es pueblo, moreno y bueno, es igualdad, trabajo y unión. Morena va limpiando el sendero de impunidad y de corrupción. Es el partido de la conciencia, de la importancia del bien hacer, el que llevó tras la presidencia, haciendo historia a una mujer. Morena, un movimiento de regeneración nacional. Morena, va conquistando cada batalla electoral. Morena, es el remedio contra la plaga neoliberal. Morena, de los corruptos y los traidores es el final. ¿Qué? El movimiento fecundo del mejor país del mundo. Morena, movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final. Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación. Protege la elección mexicana, cuida la cuarta transformación. Ahora Morena es el instrumento que tiene el pueblo para luchar. Es el patriótico movimiento que ya ganó y volverá a ganar. Es un orgullo ser morenista, servir al prójimo es un honor. Ser militante y protagonista de un movimiento transformador. Morena, un movimiento de regeneración nacional. Morena, va conquistando cada batalla electoral. Morena, es el remedio contra la plaga neoliberal. Morena, de los corruptos y los traidores es el final. Morena, la mayoría podrá vencer a la oposición. Morena, en el Congreso, en la calle, en la próxima elección. Morena, al ritmo de la unidad y la movilización. Morena, viva Morena y viva la cuarta transformación. Hola compañeras, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto que nos acompañen. Estamos en este martes 25 de agosto, que es el día naranja, no hay que olvidarlo. Es el día precisamente en contra de la violencia de la mujer, cada día 25 de cada mes, así que no hay que olvidarlo. Este martes 25 de agosto, pues está invitada la alcaldía Benito Juárez de nuestra gran ciudad. Y tenemos como ponente a la licenciada Carolina Ledesma, que es maestra en perspectiva de género y violencia. Y este tema, el tema de hoy es la ley contra el feminicidio. Y el número de nuestro programa es el número 463. Esta es la emisión número 463 de nuestro programa Mujeres Morena Trabajando República Mexicana. Y es un gusto para mí que ustedes estén aquí escuchándonos porque este tema es muy importante para todas y para todos y todes. Entonces, fíjense que bueno, pues yo agradezco mucho a la maestra Carolina Ledesma que haya aceptado la invitación y también agradezco a nuestro equipo de trabajo, al ingeniero Alan Hernández y a nuestra compañera Alitzel Guzmán, presente aquí, que nos va a hacer favor de atender a sus comentarios, a su presencia en los chats. Muchas gracias de nuevo al equipo de radioamlo.mx y al equipo de radioamlo.org que nos brinda esta plataforma para la mujer. Las mujeres de Mujeres Morena República Mexicana tienen mucho que decir y lo dicen a través de estas vías
que nos brinda Radio AMLO de este programa y del programa también de los jueves, ¿verdad? Porque este programa de los jueves, bueno, pues está también en nuestro proyecto. Bueno, pues les invito a que vean los puntos de contacto. Sí, ese es el programa de los jueves. El programa del jueves de radio. Bueno, entonces estos son nuestros puntos de contacto, que es Mujeres Morena, Morena Mujeres República. Tenemos Facebook, tenemos X, tenemos YouTube, tenemos Instagram y tenemos TikTok. Mediante estas plataformas ustedes se pueden conectar todo el año, los 365 días del año. Y bueno, pues en esta ocasión también les digo que este proyecto de Mujeres Morena República Mexicana se gestó hace 10 años. Hace 10 años empezamos a reunirnos a instancias de nuestra compañera Guadalupe Juárez Hernández, que actualmente es consejera nacional de Morena y consejera del Consejo Consultor de Morena. Entonces, Lupita Juárez, como le decimos cariñosamente, hace 10 años empezó a reunir a mujeres y cuando se empezó a formar el movimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ella empezó siempre a luchar por los derechos de las mujeres y entonces se gestó esta colectiva Mujeres Morena, que en principio nada más era aquí en la ciudad, porque Lupita fue la representante de Mujeres Morena en el partido de la Ciudad de México hace 10 años. Entonces, bueno, estamos conmemorando los 10 años de nuestra colectiva, la cual tiene 3 ejes. Entonces, el primer eje son las escuelas. Y para estas escuelas nunca hemos parado, primero presenciales y ahora en línea. Entonces, si eres tan amable de darnos a conocer este jueves a qué hora y dónde. Aquí está. Este es el calendario de todas nuestras escuelas y esta es la ponencia de este jueves, el taller. Nos va a dar el taller nuestra querida compañera Carmen Toto, que es una mujer muy preparada también en temas de género. Y el tema del taller, eh, pues es muy importante, ¿verdad? Porque también se relaciona, como sabemos, con los problemas de nosotras las mujeres. Y el tema va a ser, eh, la inteligencia artificial no es neutral, tecnología sin permiso en nuestros cuerpos y territorios. Bueno, pues las esperamos el jueves 27 de agosto a las 8 de la noche. Por Facebook, Mujeres Morena, por Facebook Radio No Militante y Mujeres Morena República Mexicana, Ciudad de México. Todos estos Facebook vamos a estar conectándonos a la importante tema de nuestra compañera tallerista Carmen Toto. Asimismo, el jueves, pues como ya habíamos pasado el póster de el radio, es muy importante que también entren porque este radio es de Mujeres Morena República y cada jueves es un estado conducido por Nieves Roldán. Y recordarles también que nuestra revista es otro de los ejes muy importante que nunca se ha suspendido. Nunca se ha suspendido y ahora actualmente cada 3 meses también se edita con todas las exigencias de una revista formal, ¿verdad? Entonces es una revista en la cual ustedes encontrarán formación política y liderazgo para las mujeres, que es nuestro objetivo desde que se empezó a reunir esta colectiva.
De aquí han salido muchas mujeres que actualmente forman parte del gobierno y por supuesto, del territorio, casa por casa, municipio por municipio, porque el ejemplo lo tenemos con nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, estos tres ejes son los ejes de nuestra colectiva que nunca se han suspendido y por lo cual nosotros ahora estamos celebrando los 10 años, de nuestra colectiva. Tenemos por ahí un videíto que nos va a pasar Alan, donde pues nosotras estamos invitando a los encuentros. Estas somos las 10 años de ser Mujeres Morena República. Esas somos las mujeres de la Ciudad de México que las estamos invitando a que vengan aquí en noviembre, porque en noviembre vamos a estar aquí en nuestro encuentro. Ya será el décimo, ¿verdad? Acaba de pasar el sexto. Vamos por el séptimo. Ahí está el calendario. Si eres tan amable, Alan, de ponernos el calendario, porque ya han pasado muchos eventos, de hecho, y pues todos han sido muy concurridos. Mínimo 200, 300 mujeres. Fíjense. Nos reunimos aquí el 17 de abril, luego el 30 de mayo en Monterrey, el 7 de junio en Tasco, en Huichapan, también el 14, 15 de julio. En Puebla acabamos de regresar de Puebla el 15 de agosto. Y en Rosarito, Baja California, también vamos a estar, ¿verdad? El próximo mes, el 26. Mazatlán, Sinaloa y Ciudad de México. Y tenemos nuestro Congreso Nacional, Monclova, Coahuila. En la Ciudad de México va a ser el 21 de noviembre. Aquí las esperamos en la Ciudad de México el 21 de noviembre. Y ese es un evento que estamos conmemorando, estamos festejando. Y es una conmemoración que hacemos porque pues yo creo que nos lo merecemos. Nuestra colectiva es la más grande y la con mayor trayectoria y organización, ¿verdad? Entonces es digno de festejarse. Entonces, bueno, fíjense que siguiendo con esta tónica, bueno, pues les digo que tampoco se restringe la actividad de nuestra lideresa. Y tenemos la actividad de Lupita, de Guadalupe Juárez Hernández, que dio una conferencia muy importante en compañía de otras mujeres el día 22 de agosto, este sábado pasado. Intervinieron Malu Mischer, que es senadora y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. También estuvo nuestra querida Lupita Juárez, que es integrante del Consejo Consultivo Nacional de Morena y consejero nacional, y la compañera Blanca Juárez, periodista femenina. Y pues es un conversatorio que se dio y el tema fue la presencia de más mujeres en los espacios de poder ha transformado las prácticas democráticas. Es una pregunta y en esa pregunta pues todas intervenimos ahí en el evento tan nutrido que estuvo. Y entonces vamos a ver a nuestra querida Lupita con un video de 2 minutitos, por favor, Alan, que se dirigió a todas. Que redunda en todos los espacios por el bien de todas, todos y todos. Primero las pobres. Ella ha tenido muy claro que los gobiernos neoliberales dejaron devastados a nuestro país y que fuimos las mujeres las que más nos sufrimos. Por ello, a lo largo de sus casi 2 años de gobierno, muy pronto tendremos aquí su informe,
a crear una política a favor de nosotros. Considera importante legislar la agenda de mujeres. Considera importante en contra de la brecha de la desigualdad, la feminización de la pobreza, la brecha salarial, el empleo informal, la violencia hacia nosotras. Por eso, hoy más que nunca es indispensable que las que lleguen a ocupar cargos, mujeres y hombres, sean de izquierda, que comprendan las causas por las que hemos luchado a lo largo de tantos años en este país y que tengan la sensibilidad política y social para lograr la transformación que hemos luchado, la transformación de la nación. Es importante que las compañeras en este coloquio hagan la reflexión de nuestra participación activa en el campo de la política. A eso las invitamos. Muchas, porque nos conocemos, sabemos de su trayectoria. Nuestro reto, continuar la lucha de nuestras antecesoras y no permitir el avance de la derecha nos quite nuestros derechos. Cierro con una frase histórica de Milán. De modo, me gusta la historia. Aunque ya me jalaron las orejas, decía, tienes mucha historia en esta ponencia. Las mujeres necesitan el derecho de voto por las mismas razones que los hombres. Es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de nuestros hijos, los intereses de la patria y de la humanidad. ¡Viva la lucha de las mujeres de este país! ¡Viva! La lucha de las mujeres que luchan a diario por la construcción del segundo piso de la 4T. ¡Viva! Hagamos frente el discurso de la derecha en contra de las mujeres. ¡Viva! ¡Señora presidenta! ¡Viva! Bueno, pues así es como Lupita se dirigió a las mujeres y este es pequeño video que se tomó allí mismo y asimismo pues tenemos que la asistencia fue concurrida como les estoy mencionando y pues tenemos ahí un collage de fotografías que nuestro equipo de comunicación encabezado por nuestra compañera Evita Guzmán pues nos hace favor de hacer estos collages tan bonitos para ilustrar. Entonces aquí estuvimos, vean, aquí está el Presidium, también en el Presidium estuvo nuestra compañera de finanzas y pues aquí están todas las compañeras escuchando, ¿verdad? A Andrea Ávila, que es la compañera del partido, y así fue de concurrido. Tenemos unas fotos por ahí también, Alan, si eres tan amable. Ahí está también compañeras de todas las alcaldías, de Azcapotzalco, de Álvaro Obregón, de Xochimilco, de Gustavo Amadero, de Tlalpan. Ahí está la foto grupal, ahí vemos cómo están las compañeras y vinieron también de estados, vinieron de Guerrero, de Tlaxcala, ¿verdad? Para acompañarnos, acompañar a Lupita y a la senadora Malú Michel, que aquí la vemos, ¿verdad? Y Andrea Ávila, que es la compañera del partido, y la señorita periodista. Asimismo, aquí está la senadora dirigiéndose a las mujeres. Adelante, Alan, por favor. Lupita también siempre contesta con toda puntualidad las preguntas y los temas. Sí, adelante. Estuvo muy concurrido el evento y pues estos temas son importantes para todas nosotras. También nuestra compañera de Nayarit, esta Laura Mons, también pues diputada.
estuvo presente. Adelante, Alan. Compañeras periodistas también llegaron, ¿verdad? Siempre estos eventos son publicados y se difunden porque es muy importante. Recuerden que es tiempo de mujeres. Es tiempo de mujeres y debemos defender nuestro lugar que mucho nos ha costado, porque cuando nace un hombrecito, pues ese hombrecito ya viene con todos sus derechos ganados. Pero si nace mujercita, pues figúrense, se los tiene que ganar, ¿verdad? Y nosotras hemos luchado, ¿verdad? Desde la historia antigua, ¿verdad? Desde las que lucharon por el voto, y asimismo tenemos que estar siempre presentes y luchando porque pues así nos obliga la historia que pues tiene que cambiar en algún momento, porque no es posible que nosotras estemos en segundo plano. Vamos a seguir con nuestro guión, ¿verdad? Entonces ya nada más nos queda presentarles, bueno, decirles que la 4T avanza en manos de nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y también de nuestra querida jefa de gobierno, la compañera Clara Brugada. Tenemos un videito por ahí de un gran logro que se está haciendo aquí en la Ciudad de México, que es lo del cablebús. Ustedes saben que el cablebús fue idea de nuestra querida Claudia desde que ella fue jefa de gobierno, ¿verdad? Y se continúa, se van a hacer 5 cablebuses. Adelante, Alan, por favor. Primero queremos hacer un reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por destinar 4.700 millones de pesos para esta línea de cablebús, la número 4 de la ciudad, que va a beneficiar principalmente a Tlalpan, a la alcaldía de Tlalpan. Y el segundo reconocimiento es por ser pionera en la ciudad de instalar este nuevo modelo de transporte que es el cablebús. Imagínense, para los estudiantes que viven en Tlalpan, incluso en Coyoacán, en la zona de cantera, pues va a ser muy muy importante para poder llegar a CEU, y además aquí pues es un centro de distribución del transporte, trolebús, metro, autobuses, y pues además está muy bonito, el mejor transporte para el que menos tiene. Y esa es una visión que compartimos en la ciudad y para el país. Vamos a tener un avance del 40% en diciembre y vamos a concluir la obra a finales del 2027. Son 9 estaciones, son 11 kilómetros, son 390 cabinas, van a ser 40 minutos, se disminuye 50% de los tiempos de traslado. Con eso hacemos justicia territorial, así que el mejor transporte del mundo para la zona que más lo necesita en Tlalpan. Quiero primero felicitar a Clara por el gran trabajo que está haciendo al frente de la ciudad. Es una mujer muy comprometida, honesta, muy trabajadora y con mucha sensibilidad para quienes más lo necesitan en la ciudad. Gobierno de la Ciudad de México, capital de la transformación. Bueno, pues esto ameritaba que en todos los periódicos saliera en primera plana, ¿verdad? Pero pues como sabemos, casi todos los medios privados de periódico y de televisión, la radio, pues lo único que hacen es difundir mentiras, que también yo les recomiendo que pues no lo vean y sobre todo no se lo crean, ¿verdad? Mejor difundan los logros de la 4T y vean la mañanera, aunque sea ya tardecito en YouTube, ahí está la mañanera para que la vean y escuchen lo que les interesa, avanzándola, retrocediéndola. Así es como nosotros vemos cada día la mañanera y nos enteramos de los avances de la 4T que son indudables. Pues bueno, vamos al bloque 4 y le daremos la bienvenida a la alcaldía Benito Juárez. Esa alcaldía que es parte del corazón de nuestra Ciudad de México. Tenemos un mapita para que nos ubiquemos geográficamente.
Ahí está, en el mero centro, ¿verdad? Benito Juárez, colinda con Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán y Álvaro Obregón. Benito Juárez es una alcaldía gobernada por el PAN, pero aún con eso, bueno, hay bastante presencia de Morena y sobre todo se están llevando a cabo las asambleas para defender la soberanía nacional, ¿verdad? Y se han hecho muchas asambleas y les ruego que asistan porque es muy importante también este tema. Bueno, pues les cedo, después de darle la bienvenida a mi querida maestra Carolina Ledesma, gran compañera y amiga de hace mucho tiempo. Ella inició con esta colectiva también y muy preparada en estos temas. Bienvenida, maestra Carolina Ledesma. Le damos la palabra a nuestra querida Alitzel para que nos diga quién es Caro. Adelante, Alitzel. Gracias, Isa. Buenas tardes a todas las que nos están escuchando. Carolina Ledesma Carvajal es una activista feminista y sindicalista, licenciada en psicología, especialista en trabajo social, en modelos de intervención con mujeres y máster en perspectiva de género y violencia. También tiene estudios en mediación, resolución de conflictos, derechos humanos y educación para la paz. Es formadora en temas de derechos laborales y de género desde 2008. Fue afiliada al Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Ha integrado el colectivo de igualdad de género y oportunidad de la nueva central de las y los trabajadores desde su función en 2014. También es parte de algunos esfuerzos organizativos en el actual movimiento feminista y amplio de mujeres en la Ciudad de México. Actualmente colabora en el programa integral de género del Instituto Nacional de Formación Política. Bienvenida, Carolina, y te cedo la palabra. Pues buenas tardes. ¿Cómo están, queridas compañeras? Isa, Alan, Alitzel. Es la primera vez que les acepto la invitación. Me apena mucho, me han invitado en varias ocasiones, pero el martes casi siempre tengo muy apretada la agenda. Y pues les agradezco que siempre nos inviten, que siempre nos contemplen, y pues en esta ocasión sí me fue posible llegar corriendo para conectarme. Y pues la charla que yo quería sostener esta tarde con ustedes en este espacio tiene que ver con un contexto, una coyuntura que estamos viviendo las mujeres. A propósito, ya nos recordaban nuestras compañeras que el día de hoy, 25 del mes, siempre se conmemora el Día Naranja para hablar precisamente de las violencias, de hablar de que sigue siendo vigente, está presente la agenda de las mujeres para una vida libre de violencias. Y se conjuga con un contexto que estamos viviendo acá en México, que es una iniciativa presidencial, un proyecto de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar en torno al delito de feminicidio, que pues como sabemos sigue siendo uno de los graves problemas sociales de violencia que vivimos las mujeres y que afecta evidentemente a las mujeres como víctimas directas, pero que también afecta a las familias, al entorno inmediato como víctimas indirectas. Y entonces aquí creo que es totalmente pertinente que contemos con una regulación, una ley general que atienda este tema del feminicidio, con la perspectiva evidentemente de prevenirlo y de sancionarlo. Es uno de los problemas sociales más relevantes que afectan a las mujeres. Sigue habiendo muchos procesos de impunidad y sobre todo sigue estando presente en el país que no tenemos una tipo penal homologado. Si hablamos de que ya ocurrió un feminicidio,
si hablamos de que hay que sancionarlo, pues necesitamos un instrumento que defina qué es el feminicidio y que además presente pautas para la investigación. Entonces a mí me parece que es relevante que hoy se esté discutiendo esta nueva legislación. Hay debates grandes, ¿no? Yo creo que todas sabemos aquí que hay debates en torno a para qué queremos otra ley o lo que necesitamos es que se apliquen las leyes, pero creo que no está de más robustecer el ámbito jurídico, el marco legal, y que efectivamente sigue siendo parte de nuestra lucha cotidiana, pues el que veamos que se apliquen las leyes, ¿no? Que sigamos demandando la cuestión de las leyes. Y pues bueno, eso es lo que nos tiene esta tarde hoy por acá. Nuevamente agradecer pues la invitación que nos han hecho a la alcaldía Benito Juárez. Creo que es la primera vez que vengo como alcaldía Benito Juárez. Yo viví 20 años en Cuauhtémoc, ahora ya tengo 4 años por acá y pues es la primera vez que tengo la oportunidad de sí coincidir en tiempo y espacio en aquí con ustedes, ¿no? Así es, Caro, pues gracias a Ana Rosa Lemus, que es la referente de Mujeres Morena en la alcaldía, que tuvo a bien invitarte. Tú nos dices, ya empezamos con la presentación. Sí, van a ser algunas, me gustaría como un poco más charlar el asunto, igual nos podemos interrumpir y platicar más, Claro. más que exponer, porque pues no es un taller. Es parte de lo que yo les decía ahorita, ¿no? De que seguimos teniendo este problema político, problema social, esta violencia que es estructural, que si bien hay diferentes manifestaciones de la violencia, esta nos lleva a la muerte de una mujer solo por el hecho de ser mujer. Todas las violencias son graves, pero esta pues resulta también grave porque es quitarle la vida a una mujer. En el caso de, si nos ponemos a revisar lo de la incidencia delictiva, resulta que pues sigue habiendo la violencia contra las mujeres, pues sigue teniendo un alto índice delictivo. Y les decía yo, el problema grave que también vivimos, la muerte violenta es un problema grave, pero si a la hora de investigarlo y de juzgarlo no tenemos instrumentos homogéneos para hacerlo, entonces eso nos lleva a una situación todavía más complicada. Y entonces no existe hasta ahora un tipo penal que sea homologado en el conjunto del país. Tenemos que en el Código Penal Federal se tipifica en el artículo 325 del Código Penal, se establecen algunas causales de cómo ir identificando, más que causales, indicadores, algunos indicadores de cómo irlo tipificando como un feminicidio, pero los códigos locales son diferentes. O sea, no están retomando esta situación, ¿no? Y entonces creo que el Estado, al considerar que se trata de un problema político y social muy importante, pues está tomando cartas en el asunto el Estado mexicano para que a través de un instrumento, a través de una ley general, se pueda prevenir y sancionar este delito. Y esta política pública, esta intervención del Estado, creo que parte de la idea de que se está reconociendo la necesidad de implementar una ley de este tipo para hacer más efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Esa es como que la primera situación que a mí me gustaría destacar. No sé si quieren que pasemos la siguiente. Sí, Caro. Yo quiero hacer una pregunta. Antes no se usaba el término feminicidio. Antes cualquier homicidio, ya sea de hombre o mujer, era catalogado como homicidio. ¿Desde cuándo se usa ese término feminicidio? Bueno, ustedes recordarán que en los años 90 empezamos a ver un fenómeno de asesinatos de mujeres
particularmente en el norte, ubicados muy específicamente en Ciudad Juárez. Ciudad Y Juárez. que conocimos el fenómeno como las muertas de Juárez. Ahí se empezaron a generar colectivas de mujeres, nuestras hijas de regreso a casa, por ejemplo, allá en los años 90, y entonces se empieza a hacer un análisis de la situación y se empieza a identificar y a ponerle nombre al fenómeno, en donde efectivamente las muertes violentas de mujeres eran por el hecho de ser mujeres y tenían una serie de rasgos relevantes en términos de mujeres de pobres, mujeres obviamente algunas racializadas, mujeres de la industria maquiladora, que eran desaparecidas primero y que después sus cuerpos eran hallados sin vida, pero hallados además en el espacio público, eran hallados en el espacio público. Y entonces se empieza a diseñar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Yo creo que hay que reconocer que la doctora Marcela Lagarde es una gran pionera para el análisis de estos aspectos para la ley y para el término de feminicidio, que nos habla precisamente de que este término tiene que ver con la muerte violenta de una mujer por el hecho de ser mujer. Si nos vamos al Código Penal, generalmente encontramos lo que es el homicidio doloso, el homicidio culposo, y ahora tenemos esto del feminicidio. Entonces estamos hablando de finales de los 90, que se empezó a legislar, y particularmente, ustedes recordarán que en 2009 varias personas que fueron familiares de personas que fueron víctimas de feminicidio presentaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en 2009 sale una sentencia que conocemos como la sentencia del campo algodonero, donde se plantea la situación y en donde se plantea que el Estado mexicano tiene que revisar sus políticas públicas y es también responsable de estas muertes violentas de mujeres por omisión y por no actuación. Y entonces es cuando empezamos a hablar ya de feminicidio, es cuando empezamos a tener una regulación en ese sentido. La Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia, y entonces se empieza a analizar esta situación. Ahora, del 2009 para acá, pues han pasado muchos años, han seguido las muertes violentas de mujeres y se ha ido sistematizando y perfeccionando la legislación. Lo último, lo de este año, tiene que ver con esto que estamos planteando aquí en la lámina, una reforma constitucional al artículo 3 para que dentro de las leyes generales que el Congreso de la Unión y el Estado mexicano deben ir discutiendo y aprobando, tiene que haber también leyes en materia de feminicidio. Ya estaba todo lo demás, secuestro, desaparición y tal, pero se reforma en mayo, 6 de mayo, como dice aquí, sale en el Diario Oficial de la Federación, y a partir de entonces es que se empieza a construir esta idea de nueva ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño en los delitos de feminicidio. Y es importante porque pues forma parte del marco legal, sabemos que los derechos pues los podemos exigir, podemos movilizarnos, pero ayuda más cuando tenemos un marco regulador. No es garantía, yo lo sé, pero es importante desde mi punto de vista, ¿no? Pues sí, así esta parte. Y bueno, si podemos ver la otra diapositiva, ¿qué pasa aquí? Yo les decía, los motivos del lobo, digo yo, una de las motivaciones para contar con esta ley, pues es precisamente que podamos tener en todos los códigos locales la definición de feminicidio. Y acá les ponemos de ejemplo lo que dice el Código Penal a nivel del capítulo 5, que dice que comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer solo por el hecho de ser mujer.
y dice que hay varias razones de género que nos señalan o que nos indican que se trata de un feminicidio. Y es que haya signos de violencia sexual de cualquier tipo, que haya lesiones o mutilaciones infamantes, que haya antecedentes de cualquier tipo de violencia, aunque no estén ni denunciados ni documentados, que haya existido una relación, no necesariamente de carácter sentimental, puede ser también una relación laboral y amistosa, porque hemos conocido de casos en que el asesinato de una mujer también ha ocurrido por manos de otra mujer, ¿no? También datos que indiquen que hubo amenazas directas o indirectas, y esto generalmente se llega a comprobar a partir de las declaraciones de las familias, de las personas que están alrededor de quien haya sido víctima de feminicidio. Muchas veces se da también una situación de incomunicación. Otro elemento es cuando se expone el cuerpo en un espacio público, es como para demostrar algo, es para decir, miren, aquí está lo que hice con esta mujer. Y obviamente también cualquier forma de explotación hacia la mujer, muchas veces sexual, pero no solo eso. Y sucede que no en todos lados está este tipo de indicadores en los códigos penales para definir qué es un feminicidio. Si quieren pasamos a la siguiente. Aquí podemos darnos como una idea, en la siguiente diapositiva, nos podemos dar una idea de por qué es necesario homologar. Una tiene que ver con que el tipo penal, como les decía yo hace rato, en algunos estados solamente se reconocen como 2 de estos indicadores, o 3, no todos los que les estaba leyendo. Y el otro elemento que tiene que ver con la sanción es que hay una gran disparidad en torno a cuál es la pena que se da en los diferentes estados. Y entonces tenemos que en 9 estados, la pena por el delito de feminicidio es entre 25 y 35 años. La más baja, pues en Michoacán, 25 años. Las penas más altas, o digamos, sí, las más altas, que son de entre 45 y 35 años, solo están en 5 estados: Campeche, Chiapas, Nuevo León, Oaxaca y Sonora, que llevan penas de hasta 45 a 60 años. Y digamos que el promedio de penalidad por el delito de feminicidio está entre 40 años y obviamente pues menos de estos 45 o menos de los 60 que es como el tope, ¿no? Y ahí está la mayoría de los estados. Entonces, esa iniciativa de ley que presentó la Presidencia de la República trata de que en todos los estados la pena vaya de entre 50 y 70 años. Es decir, no es un delito menor quitarle la vida a la gente, a una mujer, y entonces no puede haber penas de menos de 50 años, ¿no? Con agravantes. Y agravantes, como lo vemos acá. Si se trata de una mujer que estaba embarazada o que estaba incapacitada, es decir, como doble vulnerabilidad, pues el agravante es mayor. Debe ser mayor, sí. Es mayor. Si es una periodista o defensora de derechos humanos, porque se da mucho esto, varias de las mamás de familiares de víctimas se quedan luchando como defensoras de derechos humanos y pues han perdido la vida. Digo, ahí tenemos a una Maricela Escobedo, por ejemplo, ¿no? Y entonces es agravado, es un agravante más y los años deben ser menores. También cuando este feminicidio lo comete alguien que está al servicio público, es decir, funcionario o funcionaria, si comete el feminicidio, es otra agravante. Y cuando hay una agresión con un ácido o con una sustancia inflamable, pues también es otra agravante.
son de los elementos que se han planteado. Actualmente pues hay toda una ruta legislativa para llevar a buen puerto la ley general en contra del feminicidio, para no decir el nombre tan grande y tan completo, pero tan largo, ¿no? Si quieren, revisamos cómo va esa ruta, esa ruta legislativa. Yo les decía, ya se presentó la iniciativa por parte de la Presidencia de la República. Si le podemos cambiar la diapositiva. Entonces, si nos metemos a la página del Senado de la República, que ahí es a donde llegó la iniciativa de la Presidencia, nos vienen en un recuadro en donde nos habla de una ruta legislativa para expedir una nueva ley contra el feminicidio. Entonces, la presidenta firmó, creo que pudimos ver a nivel de los medios y en la mañanera que firma la iniciativa, la recibe la Comisión Permanente del Congreso, porque actualmente pues está en sesión la Comisión Permanente y el periodo ordinario empieza en enero. Entonces se recibe la ley y esta ley fue turnada, que fue en la segunda parte, fue turnada, la mesa directiva del Senado se la pasa a Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, de Justicia y de Estudios Legislativos, para que hagan los análisis pertinentes y quede la ley. Se abrió un micrositio, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo está ese micrositio, para que la ciudadanía y los siguientes, las funcionarios, las senadoras, senadores, diputados y diputadas puedan entrar. Esta es la dirección electrónica. Le damos clic, podemos meter la información, podemos crear una cuenta e iniciar la sesión en este micrositio. Si nos regresamos a la diapositiva anterior, entonces se abre este micrositio y se convocó a una mesa de diálogo. Esta fue la semana pasada, no sé si tuvieron ocasión de acudir o de ver a nivel de redes, está en YouTube, por ejemplo, la mesa del diálogo, y fue muy importante porque esta mesa de diálogo convocó obviamente a legisladores, legisladoras de la Cámara de Diputados y de la de senadores y senadoras, los convoca especialistas, convoca académicos, académicas, convoca familiares de víctimas, a víctimas sobrevivientes de feminicidio, es decir, especialistas interesadas en el tema, y se abrió un diálogo importante de cuáles tendrían que ser como los elementos más importantes, más relevantes a destacar en la iniciativa y qué es lo que se tendría que ir cuidando. Ahorita, en esta semana, tengo entendido que van a hacer la sistematización de toda esta información y van a elaborar un dictamen. Este dictamen de ley ya se turna a la Cámara de Diputados y se espera que en este periodo ordinario, que les digo yo, inicia en el mes de septiembre, pues entonces ya se apruebe. Una vez que se concluye el proceso legislativo, se envía al Ejecutivo Federal y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces todavía falta un poquito, está el proceso. Creo que es muy, muy importante hacer escuchar nuestra voz, opinar en la perspectiva de poder tener un instrumento que evidentemente sirva para prevenir, para sancionar y para reparar el daño hacia las personas víctimas de este delito de feminicidio, tanto las directas como evidentemente pues las indirectas. La idea es tener un marco legal uniforme en las 32 entidades federativas, tener un mismo tipo penal en contra del feminicidio y establecer pues que la investigación sea con perspectiva de género, porque eso muchas veces no ocurre, ¿no? Porque a veces ni siquiera se resguarda la escena,
porque se presupone en ocasiones, se sigue victimizando a las mujeres, se piensa que fueron las responsables de su propia muerte y entonces no se le toma la debida seriedad, ¿no? Sigue sin haber perspectiva de género. Y para que se aplique lo que ya dijo la Suprema Corte de Justicia desde hace 3 años, si mal no recuerdo, que toda muerte violenta de una mujer tiene que ser investigada como feminicidio. Claro, A veces sí, cuando nos sí. descuidamos, no Ujú. se investiga, o sea, se dice, sí, ya es un homicidio o culposo o doloso, y no, o sea, están obligados a investigar con debida diligencia, con prontitud y con perspectiva de género estos delitos. Ahora, ¿la ley va a resolvernos todo? Pues claro que no, claro que no. Hay cambios culturales que necesitamos seguir haciendo. Eh, Tenemos que seguir señalando que es un delito y que no se vale que a una mujer la maten solo por el hecho de ser mujer, ¿no? Sí, Pues sí, es una de las cosas principales que dijo la presidenta en la mañanera cuando dio a conocer esta iniciativa, que toda muerte violenta de mujer se investigue como feminicidio. así es. Así Y, fue lo primero que ella dijo. y que obviamente no haya criterios distintos dependiendo del estado donde ocurrió, que no haya criterios diferenciados para acreditar las razones de género. Yo me acuerdo mucho del proceso que vivimos cuando Abigail, me parece que recuerdo que se llama, la chica se llamaba, la que fue asesinada acá en un departamento en la Ciudad de México y se la llevaron a Morelos, ¿no? Y la encontraron en un bajo puente, Sí, camino a Tepoztlán, no, Tepoztlán, Morelos, y que el fiscal de allá dijo, pues que era, que había sido una accidente. broncoaspiración, ¿no? Entonces tuvo que atraer el caso para investigar con debida diligencia. Entonces, el propósito esto tendría que ser que no haya criterios diferentes, que no supongan que si nos vamos aquí al estado de junto va a haber impunidad, sino que esta es una cuestión Sí, es homogénea. la Una homologación. homologación es importante. Y que ojalá terminemos de entender, que la sociedad termine de entender que hay razones de género para asesinar a las mujeres, que es una cuestión de hacer valer el poder de una persona sobre el cuerpo de las mujeres, que es esta cuestión de, pues eso, controlar la vida, porque terminan asesinándolas cuando saben o sienten que ya no pueden controlar a las mujeres. Y una parte muy importante también de esta ley es que se trata también de afianzar más el tema de tentativa, o sea, feminicidio en grado de tentativa, que ocurre, que por fortuna hay algunas mujeres con quienes no consiguen asesinarlas, pero que todavía no logramos que se acredite que fue una tentativa, todavía nos siguen diciendo que fue una violencia familiar y que entonces la pena es mucho, mucho menor, ¿no? Entonces son de las cosas que se plantea que se puedan ir reparando, ¿no? Y creo que ya nada más nos faltaría como una última idea de las que yo quería como comentar por acá, porque la siguiente diapositiva es el micrositio, que ya lo vimos, y en la siguiente habla un poco más en lo que a mí me gusta como enfatizar. Sí, muy bien las leyes, qué bueno que reforcemos el marco jurídico, pero creo que es muy, muy importante no perder de vista el derecho de las víctimas, ¿no? Este derecho al acceso a la justicia y a la verdad, ¿no? A la atención médica y psicológica urgente para las víctimas indirectas y para las sobrevivientes, la asistencia jurídica especializada, porque
el año pasado que promovíamos esta idea del cambio en el Poder Judicial, uno de los elementos esenciales era que la justicia no llegara solamente a quienes pudieran pagarla, ¿no? Sino que hubiera asesoría, asistencia jurídica especializada y gratuita, porque en muchos de los casos, en los procesos de feminicidio, las mujeres no tienen acceso y las familias no tienen dinero para poder pagar un abogado, ¿no? Hay también un apartado importante en términos de las víctimas y es reconocer la seguridad para las infancias, porque en muchas ocasiones las mujeres asesinadas tenían hijos o hijas, ¿no? Y entonces quedan en la desprotección. Entonces hay que garantizar su seguridad. Hay que hacer una restitución y una entrega del cuerpo de forma digna y respetuosa. No siempre se hace así, ¿no? A veces hay un poco de indolencia o un poco de, como, no sé si ya parezca rutina o que lo hacen con mucha frecuencia y no cuidan, o no son empáticas con la familia a la hora de entregar los cuerpos de sus hijas, ¿no? Y resulta, pues, pues muy doloroso cuando te entregan un cuerpo así, ¿no? Y en el caso de las comunidades indígenas, pues tener como esta mirada interseccional para que haya traductores, traductoras, intérpretes para las comunidades de pueblos originarios, ¿no? Y finalmente, pues la reparación integral del daño. Todo esto les digo como parte de los derechos de las víctimas, ¿no? Y de las víctimas tanto directas como, perdón, las víctimas indirectas como de las sobrevivientes en el caso del feminicidio. Como que son de los elementos que a mí se me ocurría destacar, y yo dije, pues los vamos poniendo en lámina más, como más platicadito, más que otra cosa. Y pues eso, no sé si haya como comentarios. Precisamente, sí, Caro. Ahorita vamos a pasar a los comentarios. Si eres tan amable, Alitzel, para después continuar con el tema con la maestra Carolina. Claro que sí. Bueno, empezamos con el primer comentario. Nos dice, hola amigas, buenas tardes. Ana Ponce nos dice, Benito Juárez con Claudia, excelente programa. Felicidades a Caro Ledesma, saludos a Isa y a todo el equipo. Patty Lou Black nos dice, saludos desde Coyoacán. Cuca Villegas nos dice, muy buenas tardes, saludos desde Yuriria, Guanajuato. Y nos manda abrazos, abrazos de regreso, Cuca. Dolores Almeraya Rojo, saludos, Lupita, que sigan los éxitos. Y por el momento, esos serían los comentarios. Les recordamos que a todas las que nos están viendo, que este programa se va a quedar en la página de Facebook, de todas las páginas que se encuentran aquí en pantalla, además de que pueden seguir dejando preguntas, comentarios, dudas que tengan para que la compañera Caro las pueda responder. Y le cedo la palabra a Isa. Muchas gracias, Alitzel. Pues sí, pues este tema, como les decía yo, pues es muy importante para todas y todos, porque pues ante todo, yo quería preguntarte, Caro, ¿qué han hablado acerca de la prevención de este delito? ¿Qué podemos hacer las mujeres para prevenirnos de este delito de violencia extrema? Yo creo que hay ya como varias ideas en torno a la prevención. Yo el año pasado, una de las acciones de gobierno que se hicieron por parte de Claudia Sheinbaum fue esta iniciativa de igualdad sustantiva, la reforma constitucional a 7 artículos para la igualdad sustantiva, implica, por ejemplo, en el artículo 3 constitucional, reforzar esta idea de que en las escuelas pues se siga discutiendo perspectiva de género. Y esta reforma a los artículos constitucionales repercutieron
en las leyes reglamentarias de los diferentes artículos, es decir, se hizo toda una armonización de leyes y estas leyes fueron reformadas y se publicó en el Diario Oficial de la Federación del día 15 de febrero, si mal no recuerdo, se publicaron, o de enero, pero fue a principio de año, y se publicaron las reformas a las diferentes leyes, a la ley de educación, y entonces digamos, se fortalece la idea de que en las escuelas tiene que haber estas discusiones, pero además que tienen que ser espacios libres de violencia, que es, lo decimos en general, pero no en lo particular. Ahora que ya se dice en lo particular, las escuelas tienen que ser espacios libres de violencia, pues nos obliga a generar, sobre todo a quienes están en los lugares de toma de decisiones, obliga a generar política pública al respecto. O sea, ¿qué quiere decir que en una escuela haya un espacio libre de violencia? Pues obviamente campañas, obviamente cuestiones más. Es que entró una llamada y volteé a ver si es alguien conocido, pero parece que no. Y toda esta parte de qué protocolos hay en caso de que se estén dando situaciones de violencia y demás. Y les pongo este ejemplo, ¿no? A nivel de la ley de educación. Pero también se reformaron aspectos en diferentes leyes. La misma Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, porque ahora así se llama, así no de violencia, sino de violencias, para señalar pues, que no es una violencia, vivimos diferentes violencias. Y entonces los aspectos preventivos van desde campañas, desde actividades formativas, desde estos programas, por ejemplo, ¿no? Que son más de difusión y que tienen que ver con el cambio cultural, la transformación Exacto. de conciencias para señalar la violencia no es normal, no es natural, es un problema estructural y sistémico y tenemos que erradicarlo y tenemos que promover relaciones humanas libres de violencia, ¿no? Sí, tendríamos que mencionar que este tema de la prevención tiene muchas aristas, porque fíjate que lo que tú estás diciendo de la educación, pues es muy importante, porque lo que la presidenta hace de mencionar a las heroínas, la importancia de las mujeres en las culturas, eso también se le debe enseñar a los niños y a las niñas, para que desde una edad temprana los niños sepan que no nada más hay héroes, sino que hay heroínas, y hay mujeres que han dado su vida también por la patria. Entonces, en todos los libros de texto y a los maestros para capacitarlos con perspectiva de género, para que incidan sobre este tema, de que en la historia, pues a final de cuentas, pues sabemos que está escrita por hombres, ¿no? Entonces, se le ha dado poca importancia a la presencia de las mujeres en la historia, ¿verdad? Y muchas veces no sabíamos muchas cosas que hoy sabemos gracias a que se ha incidido en este tema, que hay muchas heroínas. Entonces, en ese aspecto, es muy pertinente lo que tú nos dices a nivel de la educación como una forma de prevención, que los niños se enseñen a que las mujeres también hemos dado la vida por la patria y que las adelitas pues son muy importantes, ¿verdad? Y pues sí, más que nada es un cambio cultural que se tiene que dar porque pues la situación de que se les restringe a a los violentadores, tú sabes que también es una medida de prevención, ¿verdad? Pero esa es tiempo real. Pero más que nada sí es el cambio cultural. No sé si tú nos podrías decir, por ejemplo, en cuanto a feminicidios, las edades, ¿es más frecuente los feminicidios en niñas, adolescentes o en mujeres ya maduras o ancianas? O depende de qué factores. Sí, son varios aspectos. Y
pero sí hay como que una curva importante entre mujeres pues jóvenes y hasta como los 35 años, ¿no? Jóvenes me estoy refiriendo 16, 15, 16 y 37. Eso no quiere decir que no haya también mujeres de mayor edad e infancias, ¿no? Obviamente también hay niñas que han sido privadas de la vida, ¿no? Uh-huh. Pero sí es con mujeres jóvenes, ¿no? Y en la mayoría de los feminicidios se llega a capturar al feminicida o esa situación como se ha venido dando. Porque yo me acuerdo de un tema, de un caso que tú estabas defendiendo con mucho énfasis de aquella muchacha que falleció en la ciudad universitaria en la cabina de un teléfono, ya hace tiempo. No sé, ¿eso en qué tuvo término o todavía está en proceso? Sí, fue hace 9 años. Fue un proceso que yo creo que eh, lo podemos nombrar como emblemático. Emblemático porque un hecho así, un hecho tan terrible, nos llevó a visibilizarlo y a que en la Ciudad de México pues se tomara como mucho énfasis en el tema. Fue un proceso que se vivió a lo largo de 2 años, se juzgó con perspectiva de género, se reclasificó porque en un principio habían dicho que era un homicidio culposo, sí, culposo, si mal no recuerdo, porque no asistió, la pareja no asistió a la fallecida, sabiendo que pues iba a fallecer y no la asistió, esa era la retórica, y lo logramos reclasificar a través de los procesos de movilización y de la gran fuerza de su mamá, ¿no? Entonces, se juzgó, ya estaba preso esta persona, ya estaba el feminicida, ya estaba preso, se reclasificó, se juzgó y en 2019, porque eso fue en el 17, en 2019 se sentenció a 60 años de cárcel y sigue ahí, sigue ahí. Qué Entonces bueno. fue emblemático porque al lograr colocarlo en el escenario público, porque fue un proceso que se logró a través de la movilización y de la fuerza de su madre hacerlo mediático, y se logró eso. Es a partir de allí pues que también se empieza a detonar el movimiento feminista, entre otros elementos, pero uno de estos contribuyó. Es a partir de allí que se considera declarar la alerta de violencia de género en la Ciudad de México y que se crea la Fiscalía en contra del feminicidio, que fue pues coordinada en su momento por la licenciada, la maestra Sayuri Herrera, que hizo pues un esfuerzo importante para atender la temática de feminicidio en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pero digamos como un proceso entre muchos. Es un Sí. caso que logramos hacer, pues hacer ruido, se logró, su madre logró hacer ruido, pero no todos los procesos son así. Desafortunadamente muchos no se denuncian o muchos no son considerados como que se trata de un feminicidio, ¿no? Este, o resulta que hay alguna desaparición y no se atiende a tiempo y resultó en feminicidio. Yo ahorita recordando algunos procesos en la Ciudad de México, hubo uno de una chica hace 3 años, si mal no recuerdo, en Xochimilco, que desapareció y la encontramos 2 años después. Su madre murió en el proceso, buscándola, y la encontramos dos años después y resulta que estaba en Morelos, su cuerpo, desde hacía 2 años que estaba allí,
y que estaba haciendo, pues, era como un cuerpo que estaba siendo estudiado porque era como desconocido, ¿no? Entonces hay una tesis forense en México que aun y cuando tengan los restos de alguien, pasa mucho tiempo para que los puedas analizar porque no hay ni tanto personal ni hay tantos lugares que puedan hacer estos. Entonces es muy, para mí, me cuesta trabajo hablar de muchas de estas cosas, porque son vidas, ¿no? No son números, Sí, son vidas. sí, es muy doloroso para Mucha figuras de gente los no, pacientes. Sí. sí, mucha gente no denuncia y los que denuncian, o sea, es un viacrucis realmente. Y como los feminicidas, pues son personas y también tienen derechos, generalmente se amparan y se amparan y entonces hay que estar reabriendo los procesos porque ya se ampararon y entonces va otra vez otro juicio, ¿no? Hace poco, con respecto a una tentativa de feminicidio, 3 magistrados, 2 magistradas y un magistrado, reclasificaron el proceso como violencia familiar y dejaron libre al potencial feminicida, ¿no? Sí. Y entonces es esa justicia que no termina de llegar, ¿no? Entonces yo reitero, no es que tengamos toda la esperanza puesta en una ley, creo que es importante tener esta ley que se homologuen en todos los estados, que no haya penas chiquitas, porque no hay feminicidios chiquitos, ¿no? Que no haya No, es penas contrario, se quita la vida. que Ajá. pues tengamos más elementos para poder hacer valer la justicia, ¿no? Pero para hacerla valer, pues vamos a seguir saliendo a la calle, ¿no? Y vamos a seguir exigiendo verdad, memoria y justicia para las víctimas de los delitos de feminicidio y de feminicidio en grado de tentativa, ¿no? Sí, realmente los grados de tentativa, sabemos que muchas veces el feminicida, no feminicida, ¿cómo se llamaría? El delincuente queda libre, queda Uh-huh. libre y se queda como tentativa y posteriormente regresa y comete el feminicidio. Eso se ha visto en los casos. Y si tiene dinero, pues, pues le paga a algunos sicarios, a algunos pistoleros para que accionen el feminicidio, como en el caso de el señor este últimamente que se ha dado a conocer. De Cerimedo en Colombia, ¿no? En contra de su expareja. Sí, sí, Bueno, sí. eso salió a la luz y qué bueno, Ajá. pero como Cerimedo, hay muchos Cerimedos en todos lados, no solo en Colombia, ¿no? Ujú. Sino en general, ¿no? En general. Me voy a aventar ¿cómo se dice? Un comercial. Justamente, y a propósito de esto, en el programa integral de género hemos querido como dar la discusión de los archivos Epstein, ¿no? No, por diferentes razones ha habido otros temas, otras coyunturas y no lo hemos podido dar. Lo vamos a dar este jueves. Lástima que se choca con la escuela, porque es Ajá. a la misma hora, pero igual pues va a quedar allí para la memoria, ¿no? De esta discusión que vamos a empezar pues a dar, porque tiene que ver con esto, cómo personas poderosas, tipos con dinero y con poder político, Ujú. se creen que tienen esta facultad de ordenar el asesinato de una mujer. Lo vimos acá en México con la cantante jovencísima, la cantante, de esto se me va su nombre, Selena, no. no, esta cantante que fue asesinada por su pareja en un restaurante. Sí, sí, también Aparece, recuerdo. uh-huh, Era cantante de ranchero, sí, cantante aparece de... en el programa más bien en el documental de la fiscal.
si mal no recuerdo. Pero ese sí fue capturado y fue sentenciado, ¿no? Porque se le comprobó el feminicidio. Irma Lidia, ya lo acabo aquí de buscar en el internet, porque sí. Entonces, pues sí, ese era el punto, ¿no? Alguien con dinero, alguien con poder, y que al sentirse despreciado, rechazado, pues asesina, ¿no? Toma en sus manos la vida de alguien, ¿no? Ujú. Sí, pero en el caso de esta mujer de Cereceda, como figúrate la incertidumbre que ella va a vivir a la hora de que ya se reponga y salga del hospital, porque su vida va a correr peligro siempre por Sí, todo lo que está eh, este, diciendo, ujú, diciendo y eso va más allá de las fronteras y eso ya se transformó en un problema político, todas sus declaraciones. sí, Entonces, pues yo realmente considero que ella debería estar siempre protegida, pero pues va a ser muy difícil su vida después de esta situación, ¿no? sí, Porque aparte de que no, el Señor la mandó matar, bueno, no la mató y luego ella pues está diciendo tantas y tantas cosas. Entonces, todas esas cosas pues van a hacer que, que ella viva en la incertidumbre de que quizá la maten, ¿no? Y que la intenten claro, volver a matar. totalmente. Sí, Por eso el énfasis que decía yo hace rato, pues los derechos de ellas como víctimas, ¿no? El derecho a ser protegidas, a que haya justicia, a que les creamos, ¿no? De entrada, a que les creamos, porque ahora en torno a ella hay una serie de campañas que tratan de desprestigiar su palabra, ¿no? Que tratan de decir, pues no, exacto. es así. Y los medios, pues obvio, los medios de derecha ponen el énfasis en ella, ¿no? En lo que le ocurrió, Lo ¿no? que está declarando. Ajá, si ella dice o no está diciendo la verdad, entonces pues el énfasis no va por ahí, ¿no? El énfasis es por qué hace o por qué mandó a hacer esta situación la expareja, ¿no? El Sedimero famoso. Uh-huh. Sí, la vida de una mujer que ha sufrido tentativa y salva la vida, pues si el feminicida, si el delincuente está suelto y, y- y- y entonces ella va a vivir en la incertidumbre total, ¿no? Totalmente. Porque sí, aunque este señor vaya a la cárcel por lo que ella está diciendo, pues ya todos los de derecha también van a ser enemigos, ¿no? Sí, Van a ser enemigos por lo que ella está declarando. Pero sí, como esos casos habrá muchos como tú dices, este, pues aquí en México también se ha tratado de poner en los ministerios públicos las puertas violeta, las abogadas de las mujeres, que también sí. es un paso, ¿verdad? ¿Nos puedes decir si ayudan este tipo de situaciones, ayudan a que las mujeres salgan sus vidas? Uh-huh. Sí, pues yo creo que se ha generado bastante política pública para atender el tema. Eh, no es suficiente porque el problema es así como de enorme, ¿no? Porque en muchos lugares todavía se considera normal que un esposo ponga en su lugar a la esposa, ¿no? Como que no se le salga del carril, ¿no? Y todavía se considera como normal. Entonces la batalla cultural sigue siendo muy, muy necesaria, muy, muy importante. Sigue siendo importante decir, no es normal, o sea, no es eh, el hecho de que te quieran controlar a nivel de golpes, pues para nada no es No, amor, ¿no? Como ahora se dice, si te pega no te amas, ¿no? Entonces, que sí, nos caiga el 20 de eso ha ajá, costado como sí, mucho trabajo, porque durante años
se ha creído que esa es la premisa, ¿no? Te pego porque te quiero, o te celo porque te quiero. Pues no, o sea, no es esa la situación, ¿no? Sí, la situación es que las mismas mujeres se lo creen o nos lo creíamos, que si no me celaba es que no me quería, o si me cela es que me quiere, ¿verdad? Entonces, pues no es el caso, no es el caso porque pues habrá muchos tipos de causales y nosotros sabemos que los feminicidas, la mayoría de los casos, son parientes cercanos. No sé, tú qué nos pudieras decir al respecto. Es alguien con quien tienes un vínculo. Puede ser, sí, pariente cercano, pero puede ser también un vecino, ¿no? Puede ser también alguien en un círculo de trabajo, alguien que creyó que, no sé, que alguna sonrisa o que alguna miradita ya significaba algo. Yo me acuerdo mucho de una anécdota personal de cuando estaba yo en el CCH Azcapotzalco, figúrate, a mis 16 años, fuimos al Museo de San Carlos, era parte de una actividad de lectura y redacción, y al final, por alguna razón, yo me demoré en el baño y salí, y ya no estaban todos los demás compañeros, y estaba un chico, y me dice, es que se fueron a tomar un helado a la Torre Latinoamericana, ¿no? O sea, de ahí de San Queda Carlos, cerca. del puente de Alvarado, dijimos, pues vamos, y ya fui con él. Nunca nos encontramos, y me invitó un helado. Y yo, pues sí, si todos se fueron a tomar un helado, pues yo me tomo un helado, ¿no? Bueno, pues fue suficiente para que en los 3 años, eso fue en primero del CCH, no me lo quitara yo de encima, ¿no? Y todo el tiempo me estaba mirando. Yo, como a la semana que me di cuenta de esto, yo le dije, a ver, no, como amigos si quieres, ya sabes que hasta le dices, no, pues sí, como amigos y ya. Bueno, pues siempre a donde yo volteara, ahí estaba. Ahí. No me hizo nada, nunca me volvió a decir nada, pero siempre estaba ahí. Y sí, hasta hacían la broma entre mis amigas, si quieren saber dónde está Caro, pregúntenle a fulanito de tal, ¿no? Porque sí, siempre. Era acoso, ¿no? Eso era un Un acoso. acoso. En ese tiempo, pues no le pones nombre, solamente dices, ay, ¿qué onda? Y como no fue a mayores, o sea, nunca, nunca, nunca fue más allá, pero evidentemente que sí fue una situación de acoso. ¿Por qué? Porque ese día yo acepté un helado, ¿no? Y tú dices, pues ¿en qué cabeza? Pues ahí en esa cabeza cupo, ¿no? Y hay gente pues que se va más allá, ¿no? De solo estar mirando, ¿no? De solo estar alrededor de una persona, ¿no? Sí, Pues sí, sí, ocurre, sí. eso ocurre. Creo que nunca había platicado esta anécdota. Y hubieras regresado. Oye, ¿cuánto te costó el helado para regresarte? Digo, a Y lo lo, mejor no ya. la ¿Cuánto te verdad costó es el que helado? Te invito a otro helado, toma el helado. Se lo compras y se lo das, ¿no? yo caí en la cuenta hasta después, Ajá. y pues ahora que le ponemos nombre a las cosas, como decías al principio, antes no se hablaba de feminicidio, no lo nombrábamos. Entonces, pues, principios de los 80, que fue cuando yo andaba en el CCH, pues que íbamos a ponerle nombre a eso, ¿no? Que era Sí, cosa, pues no lo sabíamos, ¿no? sí. Uh-huh. Sí, sí, pero sí es grave, porque sí, pues los hombres luego son muy violentos y las causales pueden ser muchas, ¿no? Pueden ser muchas y generalmente, pues sí es una persona cercana a ti, ya sea en el trabajo o en tu misma casa. Uh-huh. Entonces, pues es muy grave, pero sí, si damos el cambio desde la infancia, desde la educación y siempre con perspectiva de género, yo pienso que posiblemente lleguemos a un tiempo en que pues no se requiera que haya, por ejemplo, pues en el metro, las cabinas para mujeres,
porque tenemos que tener cabinas para las mujeres especiales, porque pues llegó un momento en que el acoso y las faltas de respeto pues eran muy graves, ¿no? Entonces, ojalá y que lleguemos a esos tiempos, porque realmente en otros países no hay eso. Tú te subes al metro en Nueva York, no hay cabinas para carros para mujeres o transportes especiales para mujeres, no hay. Entonces, bueno, pues en lo poco que conozco, creo que en ningún país hay más que aquí en México ese tipo de transportes nada más para mujeres, ¿verdad? Porque está el transporte Atenea, ¿no? Los trolebuses son camiones para mujeres y los carros del metro nada más para mujeres. Que yo inclusive pues haría la petición de que fueran más carros para mujeres porque pues son pocos realmente, porque pues realmente ahora las mujeres salimos muchas a trabajar en la mañana y esos carros son pocos para la cantidad de mujeres que salen a trabajar. Vamos a ver si Alitzel nos tiene un poquito más de comentarios. Alitzel, adelante, por favor. Claro. Blanca Martínez nos dice, saludos querida Carolina, muy buena información. Bonita tarde, saludos desde la alcaldía Xochimilco, un fuerte abrazo. Saludos, Socorro, hasta la alcaldía Xochimilco. Nuevamente, Blanca Martínez nos dice, diario salen nuevas formas de violencia hacia una mujer y las leyes le quedan a deber mucho a las mujeres. Debemos hacer un foro donde se analicen todas las leyes para reformarlas. Y por el último saludo, Rosa Molina, saludos cordiales desde Mexicali. Saludos a todos. Desde Mexicali. Muy bien, muchos saludos por allá, por el norte. Ya próximamente estaremos allá en Rosarito al norte de Baja California. Sí, pues fíjate que realmente pues hay muchas heroínas en la historia que pudiéramos remarcar y hacerles ver a los niños y a las niñas que pues nuestras mujeres también están presentes en la historia. Después de este tema de la ley del feminicidio, ¿tú cuánto tiempo consideras que podrá salir a la luz la ley ya como tal? Yo creo, o sea, en la semana que entra empieza el periodo ordinario. Entonces ahorita entiendo que se están como sistematizando pues lo que haya llegado de los foros de discusión y demás. Y van a presentar un primer dictamen. Entonces, yo no sé si haya como mucho consenso. Ahorita yo no podría decir, pues sí, se va a aprobar rápido o no, porque depende del grado de consenso que haya y depende de qué tan profundas pudieran ser diferencias que se den. Yo creo que no va a haber tanta diferencia, que la iniciativa que se presentó no va a tener tantas enmiendas y que probablemente septiembre, máximo en octubre, pudiera ir saliendo. Ahora, puede ser también que se espere un poco el proceso y salga en el marco pues del 25 de noviembre. Puede ser también esa parte, pero no sé, creo que no tengo el 25 de noviembre. No tengo tantos elementos como para claro, asegurar algo, ¿no? Como que sí, ahorita no sabría yo exactamente si hay disensos y qué tan fuertes son los disensos, porque todavía no se tiene como toda la información sistematizada. Sé que hay, por parte de sociedad civil, hay señalamientos fuertes en torno a que hace falta mayor garantía para las víctimas, hace falta atención integral, hace falta también garantizar que las investigaciones tengan perspectivas de género. O sea, ¿cómo haces para que una MP
vaya y resguarde el lugar del crimen, y cómo haces para que se levanten las pruebas bien, porque eso es lo que pasa, no se levantan bien, ¿no? Y luego ahí tienes que, dentro de los procesos se tienen que hacer exhumaciones de cuerpos, y pues es muy doloroso también eso, ¿no? Entonces, ¿cómo haces esa parte? Pues eh, formando más a los ministerios públicos, a los policías de investigación. Sí. Luego son un personal pues un poco rijoso, ¿no? No se dejan, y luego son medio groserillos, ¿no? Creen que lo saben todo. Uh-huh. Fíjate que el banco de ADN en cuanto a los agresores también podría ayudar, ¿no? Porque, Sí, por ejemplo, hay pruebas. Sí sí, lo manejan, ¿verdad? nacionales, ajá. Ajá, Sí, sí. eso podría ayudar, pero ¿qué haces con todo ese aparato de la policía de investigación, ¿no? Nuestra compañera referente, Ana Rosa, entiendo que quería entrar, no, yo creo que algo pasó en el trayecto, pero quería como que trajéramos a la memoria, pasar un poco del video de esta niña Edith Guadalupe, este proceso que vivimos hace relativamente poco tiempo, en donde la familia asegura que la propia policía pues le pidió dinero para poder investigar, ¿no? Entonces, o sea, que todavía sigan ocurriendo esas cosas, creo que es lo que hay que evitar, ¿no? Denunciar y pues que no pase más, ¿no? Son muchas cosas. Entonces sí sé que una ley no resuelve todo, pero ayuda primero a colocar el tema, ayuda a que se abran este tipo de debates, y que digamos, pues sí está bien o no está bien, o digamos lo que digamos, pero este, ayuda a poner en el centro que existe esta discusión, que existe esta problemática y que necesitamos erradicarla, ¿no? Hablabas ahorita de que Ana Rosa nos iba a hablar de este caso. ¿Tú sabes algo que nos quieras? No, no, más bien es que comentamos, nos pusimos de acuerdo, y ella quería como pasar un videíto, pero ya no sé, Sí. que yo no, ahora sí que yo no me quedé como a revisar O sea, esa fue parte. hace poco, en la Benito Juárez. Sí, creo que lo conocimos todas, de esta chica que salió en una moto a buscar trabajo, era miércoles, 4 de la tarde, y entró a un edificio y nunca más volvió a salir. Y Sí, yo recuerdo que lo vi, estaban que, los videos, y su familia fue y ajá, planteó, y pues la encontraron asesinada, ahí. sí, Ajá. sí, allí la encontraron. Y creo que bueno, habían dicho que el presunto era el que cuidaba el edificio, ¿verdad? Eso fue lo que se dijo. Sí, inclusive, bueno, primero decía que no sabía nada, pero a la hora de revisar el edificio encontraron a la chica, pues, en el sótano. Sí. Sí, sí, realmente. Entonces algo nos iba a compartir Ana Rosa, creo que ya no pudo estar. Es que sí, el horario nos agarra Ella está trabajando, sí, a esta, yo le agradezco pues sí es que difícil te haya contactado. que podamos dejar una cosa del trabajo, ¿no? Sí. Pues Y sí, era de respecto porque también abarca el aspecto de la protección a los menores en orfandad, que también uh-huh, es un tema que pues nos preocupa a todos y a todas, uh-huh, porque estos menores en orfandad se quedan sin su mamá porque pues ya es muerta, ¿no? Es desvivida. Y el homicida, si es el papá, se va a la cárcel. Entonces, ¿quién se va a ocupar de estos niños? No sé si hay algo al respecto en esa ley de la protección.
sí se plantea, cuando yo les decía hace rato que las medidas de atención y protección integral van dirigidas, obviamente, a las víctimas indirectas, así se les llama, ¿no? Que pueden ser las madres, padres, y en el caso de que haya la mujer víctima de feminicidio tuviera hijos, pues obviamente también a las infancias, ¿no? De qué manera se les puede proteger. De entrada, se plantea que pues la pérdida de la patria potestad por parte del agresor, pero que esta pérdida de la patria potestad no implica que incumpla su obligación de pensión alimenticia, ¿no? Porque pues el hecho de que ya no tenga esa patria potestad no le exime del derecho que tiene el menor a recibir una manutención por parte del padre, ¿no? Eso sé que es lo que hay. ¿Qué otras cosas, elementos? Esta comisión que se llama CIPINA es un grupo que es de apoyo integral a las niñas, niños y adolescentes, está también poniendo énfasis en de qué manera se pueden tener más medidas de protección justo para las infancias, ¿no? Que pues sí, más, pasa más veces de las que quisiéramos, ¿no? Entonces, están proponiendo este grupo eh, que haya un protocolo nacional de atención integral que esté coordinado por el sistema DIF y este sistema CIPINA. Déjame ver exactamente qué quiere decir CIPINA, son siglas con S. Es un sistema integral Sí, de de atención protección a la infancia, creo. a la infancia, Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, eso quiere decir CIPINA. Entonces, están planteando eso, que haya como que se fortalezca la reparación integral del daño, que se identifique en el caso de que cuando hay un feminicidio, se identifique inmediatamente si hay hijos, hijas, y si hay adolescentes que quedaron en orfandad y que pues obviamente son víctimas indirectas. Y eh, que esta investigación pues sea muy expedita, ¿no? Y que permita que de forma rápida haya protocolos de atención integral y se garantice la no revictimización de estas infancias y como lo que hemos conocido como el interés superior de las infancias, ¿no? Y este otro elemento que ya te anticipaba yo, que pues va a haber pérdida de la patria potestad, evidentemente, pero no debe de quitarse la obligación del agresor de la pensión alimentaria, ¿no? Y que en caso de que este agresor tenga bienes materiales, obviamente deben de destinar para la reparación del daño de estas víctimas indirectas, que pues en muchas ocasiones pues cuentan con propiedades los agresores, ¿no? Entonces se dedican a eso, ¿no? Y lo que también ya dije, este protocolo nacional de atención integral a las infancias, ¿no? Entonces sería coordinado por el DIF y por este sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, el CIPINA o la CIPINA, como se diga, no sé, ¿no? Esto, pues en la idea de pues fortalecer todo lo que es prevención, investigación, sanción y reparación del daño, ¿no? Que digamos son como los ejes y lo que vertebra a la iniciativa de ley. Yo no tengo duda de que pues se va a aprobar, o hay otras leyes que se nos han quedado como en el camino, pero yo sí espero que esta se apruebe y que pues podamos aplicarla de la mejor manera, ¿no? Sí, porque pues luego ya ves que la oposición no sé de dónde saca argumentos para oponerse a las leyes, ¿no? Pero yo considero que esta ley se tiene que aprobar por unanimidad realmente, aunque sí,
pues habrá algunas personas que quizá pues surja alguna discusión, pero ya hablando de los agresores, ya no se les hace juicio, ya cuando se les atrapa, se les hace un juicio y tienen todavía abogado defensor o no lo tienen. Sí. Pues se hace la presunción de inocencia. O sea, puede haber una acusación y ahora pues sabemos que el sistema penal acusatorio está regido por los juicios orales, ¿no? Entonces se hace la investigación, se hace el juicio y tienen derecho a hacer su defensa, tienen derecho a declararse inocentes. Por eso pues es la presunción de inocencia. Y a lo largo del juicio es que se demuestra o no, generalmente cuando las familias deciden denunciar, generalmente se demuestra que hay culpabilidad, ¿no? Entonces se hace un juicio, es un juicio oral, así como los que luego vemos en Estados Unidos y que nada más te dibujan porque no puedes entrar y tomar fotos, Sí. ¿no? De nada, ¿no? Se hace el juicio oral y se dicta sentencia. Y una vez dictada la sentencia tienen derecho a ampararse y entonces se abre otra vez el juicio, se vuelven a... Yo digo, ahí las familias recuerdan 1, 2, 3 veces todo lo que pasó. Es muy... ¡Qué barbaridad! Muy difícil. Es un proceso largo y de muy mucho largo. sufrimiento. Y Fíjate que sí, a través de la historia también se ha visto que muchos feminicidas los declaran dementes o dignos de un psiquiátrico y eso también baja su pena o en ese caso los mandan al psiquiátrico o tienen que llamar a los especialistas para comprobar su estado de la demencia. No me considero muy experta en esto. He tenido, he seguido algunos procesos, y no sabría asegurar si es cuántas veces ocurre eso. No soy abogada, no conozco algunos procedimientos que me ha tocado como ver, pero no sabría asegurar con qué frecuencia sucede esta parte. Sí sé cómo son los juicios ahora, ¿no? No es como en el pasado, o que se tardaban como más tiempo. Ahora se intenta que sean procesos no tan largos, pero sí sé que se pueden reabrir cuantas veces se ampare la persona que fue sentenciada y que hace que las víctimas indirectas, los familiares de las mujeres asesinadas, pues no terminen de hacer bien su duelo, ¿no? Porque eso están todo el tiempo reabriendo, y Sí, entonces no. es inacabable, ¿no? Y pues así. Sí, sí es un proceso que no termina fácilmente porque se tiene la pena y todavía volver a iniciar y como tú dices, recordar, pues qué forma tan penosa mm, de llevar una vida en la cual ya tienes un duelo tan tremendo y los hijos van creciendo y se enteran y pues ellos también sufren, ¿no? Sufren y estas demencias, pues en en las películas yo he visto que dicen que el feminicida o el homicida no está en sí, que no está su mente en buenas condiciones o se transforma en otra persona a la hora de matar. Realmente, pues sí, es muy penoso. Pues ojalá esta ley pase, pero como prevención para todas las mujeres, pues sí que bueno que también pues ya se dan cursos de defensa personal.
porque yo le pasé por ahí un videíto a Alan de defensa personal, no sé si lo tengas, Alan, de cómo defenderse en caso de que te agredan. ¿Lo tienes por aquí, Alan, que me puedas pasar, por favor? Cuando alguien te jala del cabello, la reacción más común es intentar tirar la cabeza hacia atrás, jalar la mano del agresor o forcejear desesperadamente para soltarte. Y aunque parece lo más lógico, muchas veces eso solo mantiene el mismo problema. Pero observa con atención lo que muestra esta demostración. Lo primero que hace no es intentar liberar el cabello. Primero asegura con ambas manos la mano que está realizando el agarre. ¿Por qué? Porque mientras esa mano siga completamente libre, el tirón puede continuar. Solo después de conseguir ese control, empieza a girar todo su cuerpo. Y ese giro no ocurre por casualidad. La rotación cambia el ángulo del brazo del agresor y comienza a transformar un agarre fuerte en una posición mucho menos estable. Es justamente ahí donde aparece la oportunidad de enlazar una palanca, no porque exista una técnica que funcione siempre, sino porque antes modificó la posición de quien estaba ejerciendo el control. Y fíjate en otro detalle. La demostración nunca intenta ganar un duelo de fuerza contra el tirón. Primero controla, después cambia el ángulo y solo entonces enlaza el resto del movimiento. Esa es una idea que aparece con frecuencia en distintos sistemas de defensa personal, porque cuando alguien ya tiene un agarre establecido, muchas veces resulta más importante controlar la mano que genera el problema que intentar luchar directamente contra la fuerza del tirón. Pues eso también sería un buen método de prevención, no sé si te parezca, pero realmente pues hay muchas mujeres que lo pueden asimilar y lo pueden hacer en defensa propia, ¿no? Y medidas de precaución, como el violentómetro, el conocimiento del violentómetro, porque nosotros sabemos que las agresiones van subiendo de tono y esas agresiones subiendo de tono, ya pues realmente cuando ves que esa persona está muy agresiva o de plano pues te cambias de casa o que se cambie él, pero pues realmente más vale prevenir que remediar en este caso. Caro, no sé si tengas algo que decir para concluir el tema, porque sí, es importante que nos definamos en contra de estos hechos tan lamentables que ocurren todavía. ¿Cuántos feminicidios hay en México actualmente, Caro? No sé si tienes el número. Bueno, la cifra sigue siendo alrededor de 11 al día, ¿no? Es muy alto. O sea, sigue siendo alta. De hecho, esa es una de las, y ya para cerrar, esa es una de las grandes discusiones o críticas que se hacen de cómo es que se están registrando los feminicidios, ¿no? Porque en lugar de catalogarlos o tipificarlos como feminicidio, se pone como homicidio doloso o homicidio culposo. Eso es lo que ocurre en diferentes estados. Y entonces se ha mantenido ya a lo largo de varios años esta cifra de 10,5 u 11, ¿no? Pero porque digamos como que la crítica o la reflexión crítica, por decirlo de esta manera, es no se están contando como se deberían de contar, ¿no? Pues sí, para ir cerrando, yo creo que hay que seguir atentas a este proceso legislativo, pues hay que seguir organizándonos para defender los derechos, para defender a las víctimas, para seguir reclamando justicia, verdad y memoria para nuestras compañeras que han sido víctimas de un feminicidio. Y obviamente pues apoyando a las víctimas de tentativa de feminicidio, ¿no? Sería eso de mi parte. Pues gracias por la escucha, por la invitación al programa. No, a ti muchas gracias, Caro, de verdad, pues nos has dado talleres sobre este tema y sobre otros muchos con perspectiva de género. Eres una maestra que nos ha acompañado desde el inicio. Realmente yo he asistido a tus clases, a tus talleres y realmente son muy ilustrativos y nos has dejado muchas enseñanzas. Y pues
agradezco enormemente tu presencia y que sea, si es la primera, que no sea la última. Gracias, Caro. Bueno, pues no me queda más que también agradecer a Itzel su presencia. Y si ya no hay más comentarios, pues invitamos a nuestra audiencia y a todas las compañeras a que nos escuchen el próximo martes, que será un programa también muy interesante, y la alcaldía invitada también pues tendrá su ponente o sus ponentes como en otros casos, y sobre todo les invitamos a que escuchen el radio del jueves con nuestra compañera Nieves Roldán, y pues que lean la revista y se ilustren con la mañanera de nuestra presidenta, porque pues no hay nada más informativo y verdadero que ver esta conferencia que diariamente nos regala la presidenta. Muchas gracias, Alitzel, muchas gracias, Alan, y nos vemos para el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego, gracias, abrazo.